Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, Gloria, Ivonne, Sandy. Buenas tardes. Sandra, buenas tardes. Daniel, Neji. Pues como siempre un gusto darles la bienvenida a esta nuestra escuela para padres. Cada semana seguimos sumando con temas que esperamos les sean de utilidad, ya que pues Raúl siempre preocupado por qué hacemos para que cada vez estemos mejor, pues nos brinda estos temas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar algo que es como algo que se escucha mucho, ¿no? La inteligencia emocional, y nos hablan mucho de, es que te falta inteligencia emocional, debes aplicar más tu inteligencia emocional, pero de repente pasa que muchas veces no entendemos del todo a qué se refiere el tema, o no sabemos en qué momento aplicarlo, y con nuestros hijos, pues un poquito peor. Entonces, Raúl, ayúdanos, ¿por dónde va todo esto de la inteligencia emocional para tus hijos? Así es. Pues muy buenas tardes a todos. Como siempre, pues un tema pues de interés efectivamente, y más cuando pues se trata de nuestros hijos y también de nosotros como papás. Yo la verdad estoy agradecido de que ustedes se den este tiempo, la oportunidad, pues no solamente de un espacio, sino de querer enriquecer esta gran labor de ser papás. No nacemos siendo papás, necesitamos herramientas, sí, no solamente como papás, sino también herramientas de la vida. Estoy muy convencido que cuando nosotros nos permitimos tener este enriquecimiento de manera consciente como papás, quienes salen beneficiados principalmente son nuestros hijos, y a lo largo de nuestros años, cuando van ellos creciendo, ahí es donde nos vamos dando cuenta como papás que todo lo que hicimos por ellos valió la pena. Aunque sea unas horas, aunque sea una palabra, una forma, una manera, todo vale la pena. En eso sigo convencido. Y este tema es muy interesante porque efectivamente, como dicen, ¿qué sería la inteligencia emocional? Pues tiene que ver mucho no solamente con las emociones. Vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos, qué herramientas están a nuestro alcance y cómo lo podemos promover. Hablando ya de una inteligencia, pues estamos dando a entender que todo ser humano tiene una capacidad, todo ser humano, independientemente de la forma, de cómo hayamos venido, si hubo algún problema en nuestro desarrollo, todos tienen capacidad. Y como todo ser humano, tanto tenemos capacidad como también tenemos ciertas limitantes. Eso es parte del ser humano. Inteligencia emocional para tus hijos, de Daniel Goleman, viene principalmente esta teoría, que la retoma y la puso muy en boga, pues ahora sí que en su momento, hablando de las inteligencias, nos dicen que hay más inteligencias, pero pues lo importante es de que veamos de qué se trata y cómo lo podemos abordar. Para Daniel Goleman, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Esa inteligencia nos va a ayudar a generar en cierto momento mejores relaciones con los demás y obviamente una mejor relación con uno mismo. Mi mamá me ayuda a entender que yo también soy un ser humano con emociones y qué tengo que hacer con esas emociones y de qué me sirven y cómo puedo yo madurarlas. Entonces vamos a ir entendiendo qué importante es la inteligencia emocional en cada uno de nosotros. No solamente de nuestros hijos, porque acuérdense que nuestros hijos va a ser siempre un pequeño espejo a nosotros mismos. Entonces, adelante, Robert. Vamos a ver qué encontramos por ahí. La inteligencia emocional de los hijos, pues la mayoría de los padres, ¿quién no desea una sólida educación para ellos? Que les permita no solamente madurar, sino llegar a ser felices y responsables.
Ya nos damos cuenta que no solamente se trata de darles un buen deseo. Sé feliz, hijo. ¿Pero cómo? Sé responsable. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aunque para ello no basta con aprender los contenidos de las materias escolares. Y a veces, pues, se da el caso, ¿no? A veces sin querer creemos que todo se lo va a dar una escuela. Y debemos de estar muy conscientes que la escuela tiene una parte, una función muy importante en el desarrollo y crecimiento de todo ser humano. Pero no basta con eso. Requerimos siempre de lo que es nuestra base de casa, papá y mamá. Es preciso enseñarles también a conocer su mundo de emociones y sentimientos, un ámbito esencial para convertirse en adultos sensibles y en personas íntegras. Y eso pues implica un tiempo, paciencia, tolerancia y brindarles el cómo, por aquí, por acá. No es sencillo, no es fácil, pero tal vez ahorita, si antes nos quejábamos de tiempo, qué curioso era, antes no teníamos mucho tiempo para estar con nuestros hijos y la pandemia nos orilló un poquito a un confinamiento y a veces ahora tenemos más tiempo con nuestros hijos. Claro, de mí depende que ese tiempo, esa presencia que yo tenga en este momento con mi hijo, la pueda yo enriquecer. La emotividad no es algo sorprendente e incontrolable, sino un medio de expresión de la personalidad de nuestros hijos, que puede y debe ser educado. A veces tenemos ciertas ideas de que, pues es que así es, soy muy sensible, me lo dicen mucho en terapia, es que soy muy chillona, o soy muy chillón, Raúl. Pues es tu emoción, es tu sensibilidad. Algo nos quiere decir ese llanto. No necesariamente quiere decir dolor. Puede ser una situación de frustración, de gozo, de alegría. A veces de no creerse que somos merecedores de sentir, de recibir amor o dar amor. Entonces, las emociones tienen que ser educadas. ¿Por qué? Porque aparecen de manera impulsiva, porque tenemos una mente irracional y una mente racional. Entonces, a veces nuestras reacciones ante muchas situaciones que vivimos y en la interacción con las cosas, tendemos a una reacción y por lo general se da una reacción emocional. Por eso tenemos que educar un berrinche, educar obviamente una ira, una frustración, la tolerancia, etc. La inteligencia emocional es una manera de reconocer, comprender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¡Wow! ¡Qué bonito es eso! No tenemos la libertad, no somos prisioneros, aunque tal vez nos podamos sentir. No somos tan dependientes, tenemos esa libertad de propia naturaleza. Y eso es muy importante que le podamos nosotros transmitir a mi hijo o a mi hija. Tú elige cómo quieres sentirte en este momento. Depende de ti, aunque a veces nuestros hijos o nosotros mismos sentimos que no es así, que a veces es el otro el que tiene que dejar de molestar para que yo me sienta tranquilo, que el otro debe de dejar de decir tal comentario para que yo me sienta pues feliz, tranquila, para que no dude de mí. Y cuando vemos que esto no es así, ya vamos a ver por qué llegamos a crear toda esta situación. Y qué importante es que nosotros le enseñemos a los hijos desde pequeños, pero estoy hablando desde la edad preescolar en adelante, que tienen la decisión de elegir. Eres tú el que elige. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar concentrado? Depende de ti. No depende en cierto momento de que la maestra ya deje de poner tantas tareas, ya deje de preguntar. No depende de tu tranquilidad escolar necesariamente de la maestra.
depende de ti, ¿ok? La inteligencia emocional no es una habilidad, es una habilidad y no es un rasgo. ¿Qué quiero decir? Que a veces muchos tenemos los papás la idea de que, pues es que así es, desde pequeño así es, tiene a veces un carácter muy fuerte o así es, él no le puede hablar de esa manera porque explota, Acuérdense que, pues, esta situación emocional es una habilidad que la tenemos que aprender. Y si la educamos, obviamente va a madurar esta habilidad y nos va a traer un mejor conocimiento de nosotros y de los demás. No es un rasgo, no es algo como que ya es parte de una herencia. No es tanto así. Adelante, Robert. Ok, los componentes de la inteligencia emocional, pues tienen que ver dos aspectos muy importantes, el desarrollo personal y obviamente el desarrollo en el entorno, que tendría que ver mucho con la socialización. Y para ello, pues hay estos componentes dentro de la inteligencia emocional, que son estos pilares, vamos a decir, el autoconocimiento, la autoestima, el pensamiento positivo, automotivación, la asertividad. Acuérdense que esto es algo que tendríamos así en ese orden que desarrollar estos aspectos en nuestros hijos y bueno, también en nosotros mismos. Porque si nosotros mismos, imagínense, no tenemos un autoconocimiento ni una autoestima fuerte o alta, pues va a ser muy difícil que yo pueda tener un grado de empatía o que también me sienta capaz de desarrollar habilidades sociales que me permita construir vínculos. Vínculos, nos queda claro, un vínculo sano, un vínculo que me permita, ¿qué podría ser lo sano? Que me permita sentirme libre, que me permita esa libertad de poder expresar lo que quiero, lo que no quiero, que me permita también aceptar que no soy el único que puede tener una verdad, que no soy el único que puede tener un comentario sobre ciertas cosas, sobre ciertas situaciones, que existe un otro, que también puedo dar, también puedo decir, no doy, o sea, que yo tenga libertad de desarrollo, que me sienta lo mejor posible, aunque sabemos que en la vida va a haber momentos que no nos vamos a sentir muy bien. ¿Por qué? Pues porque es parte del proceso. En el yin yang tenemos lo claro y lo oscuro. Y no porque se den esas situaciones no quiere decir que estamos bien. Es parte de. A veces necesitamos tener relaciones en donde hay ciertos tipos de conflictos, tal vez para que yo pueda aprender a resolverlas. O yo mismo, o aprender también a pedir ayuda, o también a pedir, o a decir o expresar qué no me gusta, qué no quiero. Entonces, estos componentes van de la mano. En la medida que yo vaya teniendo un desarrollo personal, va a ir incrementándose mi desarrollo en el entorno. Vamos a ver qué es lo que implica cada uno de estos aspectos, de estos pilares de la inteligencia emocional. Adelante, Robert, por favor. Ok. El autoconocimiento tiene que ver con conocer nuestras habilidades y recursos, así como nuestras limitaciones. Qué importante es empezarlas a reconocer, saber que todo ser humano sí tiene habilidades y que sí tiene recursos para salir de cualquier atolladero, de cualquier situación, y que también al hablar de limitaciones, ¿qué quiere decir? Que tal vez tengo la capacidad, pero probablemente no se me va a dar tanto como yo quiero o quisiera, ¿sí? Y entonces eso, ¿cómo lo voy a ir viendo? Pues a través de la vivencia y la experiencia. Y también hay que poder aceptar que tal vez mi forma de ver las cosas, pues es así. Me es difícil tal vez a veces integrar otros aspectos o ver las cosas de otra manera,
hay que aceptarlo nada más. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos un autoconocimiento? Pues es enseñarle a identificar las emociones. Y ojo, porque a veces no cuidamos eso. ¿Y qué es lo que primero hacemos cuando nuestro hijo reacciona emocionalmente? ¿Nos incomoda o nos molesta? ¿Sí? Porque no esperamos que eso o reaccione de esa manera a nuestro hijo, ¿no? Creemos que para todo lo que se le ofrezca a veces a nuestro hijo, todo va a decir que sí. Oye, hijo, ¿y qué tal si te compro esto mientras luego te compro lo que tú querías? Y pues se molesta y se enoja. Y entonces ahí, ¿qué le decimos? No te enojes. De esa manera nosotros no vamos a enseñarle a nuestro niño a identificar las emociones. O cuando ellos se enojan, ¿qué hace inmediatamente, no? ¿Para qué te enojas? No hay necesidad de que te enojes. Entonces, evitemos caer en la prohibición. Al contrario, ¿estás enojado? ¿Qué tan enojado estás? ¿Estás triste? ¿Qué tan triste estás? ¿Por qué estás triste? Tenemos que averiguar y tenemos que, por un lado, identificar esa emoción. ¿Te hizo enojar algo? ¿Quién te hizo enojar? Y no en tanto en cierto momento como reaccionar y ser los defensores, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo enojar? Para que entonces yo vaya y le diga que esto no. O sea, con calma, papás. Enseñemos a identificar sus emociones, las básicas. Tristeza, enojo, alegría. También es importante enseñar eso. ¿Estás alegre? Qué contento, me gusta cómo te veo, alegre. La tristeza, el enojo, la ira y la alegría, principalmente. Maneja un lenguaje de emociones, efectivamente, no de prohibiciones. Estás triste, te veo preocupado, te veo pensativo. O sea, en la medida que yo pueda conocer cuántas emociones hay, es muy importante que las pueda yo empezar a promover y ponerle lenguaje hablado a través de mí, porque a veces no lo hacemos, solamente reaccionamos a su emoción y ya le estamos diciendo, ¿qué pasó? No, otra vez a llorar, ¿qué va ganas con llorar? Y ahí no estamos permitiendo ni identificar la emoción, ni averiguar por qué. Hay que utilizar el refuerzo positivo cada vez que se logra expresar sus emociones. ¿Sí? Me da gusto que estés contento, que me lo hayas expresado. Me gusta, me da tranquilidad que ya me hayas dicho por qué estás enojado. Ahora puedo estar, tal vez buscar cómo podemos ayudarte porque ahora sé que estás triste por esto, por el otro. Entonces es importante que en ese momento nuestros hijos perciban de nosotros un refuerzo positivo al momento de identificar la emoción. No prohibir la expresión de cualquier emoción, que ya se los había comentado. Ese es enseñarle a que en ese autoconocimiento, tú como ser humano, tienes una emoción y que por lo regular uno reacciona con esa emoción. Enseñarle desde pequeño a darse cuenta de sus reacciones emocionales lo ayuda a entenderse a sí mismo y a conocer a los demás, para que así vea que también los otros se enojan, que también yo me enojo. Y eso es algo importante, que a veces yo no expreso mi emoción, tal vez de manera verbal, tal vez lo hago de manera más física o más expresiva, ¿no? Con una mirada muy fuerte o con, ya, tranquilo, ya, bueno, ya, te calmas, te cuento 3 y es importante que yo le diga, sí estoy enojado. Estoy enojado por esto. Ya vamos a ver cómo lo podemos ir expresando o cómo podemos dar a entender que el enojo es por algo, no por su forma de ser, no por el ser que es nuestro hijo. Pero sí es importante que también nosotros como adultos les enseñemos que somos seres
sensibles, con emociones. Y nos cuesta a veces trabajo expresarlo, decirlo. Nos da miedo que nuestro hijo tal vez se preocupe de que estoy triste. Pues es una reacción normal de una persona que nos dice que está triste, ni modo que nos pongamos bien súper alegres y le invite yo a, no sé, a pasarla súper bien, cosa por el estilo, ¿no? O sea, tengamos esa sensibilidad emocional, a eso es lo que me refiero. Adelante, Robert. La autoestima, bueno, pues esto es para todos, no creo que solamente sea para nuestros hijos. Esto tiene que ver mucho con la valoración que tenemos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros, a ver, nos valoramos como papás? ¿Qué calificación nos podemos poner? ¿7, 8? ¿Por qué no 10? Yo creo que todo papá hace el mejor esfuerzo, de acuerdo a las herramientas que tiene, de acuerdo a su historia. Yo creo que todos hacemos un mejor esfuerzo. Y eso siempre va a ser una calificación alta. Reflexionarle un poquito. ¿Qué tiene que ver aquí con la autoestima? Pues sus principales referentes son los papás, los hermanos y las demás familiares. Aquí sí, ¿por qué referente? Porque todo lo que a veces escuche nuestro hijo de cómo lo valoramos y cómo lo miramos, de entrada es todo lo que va a influir. Si yo no confío en él, no valoro que él puede, el hijo ya va a iniciar con una base insegura. Y si aparte lo refuerzan los hermanos y los familiares, un ejemplo típico. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Es que es un flojo porque no quiere hacer la tarea. Y ahí ya hay una calificación, ya hay un juicio, y eso le va a repercutir a la autoestima de nuestro hijo. Anteriormente lo hacían nuestros padres, porque también era una forma también como que de funcionar, ¿no? Si te decía yo que eras un tonto, es como que a ver si en ese sentido como que generaba yo como una reacción interna en nuestro hijo, decir, no, pues yo te voy a demostrar que no soy un tonto y entonces me voy a poner a estudiar. Probablemente, yo no dudo que no. Alguno de nosotros tal vez lo hizo y me funcionó, pero no necesariamente quiere decir que le va a funcionar a mi hijo. Ahora, ¿cómo podría yo tener o saberlo? Pues primero, lo que yo te recomiendo es, primero acércate a tu hijo, a tu hija y averigua cómo se siente, cómo ve las cosas él. ¿Él las está percibiendo como un flojo o como un tonto? ¿Cómo lo está percibiendo él? En vez de que yo ya dé por sentado, a través de mi historia, mi experiencia o mis vivencias, lo que él está sintiendo, pensando. Creo que ahí ya hay una gran diferencia que a veces no nos permitimos y creo que eso nos puede llevar a brindarle más herramientas a él, entendiéndolo. También que dicen, a veces los papás, estas conductas que tienen ellos, las compartimos con los familiares y no nos damos cuenta que a veces a los hijos no les agrada que se sientan evidenciados ante los familiares por su conducta que están tomando. Y a veces no respetamos eso. Ojalá que pudiéramos respetar esa parte. Si tu hijo no hay necesidad de que se entere el tío, la abuela, la madrina, el compadre, que es un flojo, que ahorita él tendría que ir muy bien en la escuela y no le gusta, que está distrayéndose en línea, que juega, que se aburre. Eso es algo muy personal. Eso es algo que tendría yo que establecer con él, una comunicación más cercana y preocuparme de veras de qué es lo que está pasando para que yo te entienda, hijo, para que yo te comprenda y ver qué podemos hacer, qué está en tus manos, qué está en mis manos,
y poderlo trabajar y no esperar a que una calificación o a fin de año sea más humillante para nuestro hijo y tratarlo de una manera sin respeto, vamos a decir, sino con autoconocimiento y no generemos una autoestima fuerte. Ya ves, te lo dije, tú puro seises. ¿Para qué? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué pago? Yo creo que eso no favorece una autoestima. Entonces tenemos que valorarlo como una persona capaz. ¿Qué quiere decir? Que él tiene una capacidad, que él puede desarrollarla, él puede adquirir una habilidad y que lo puede hacer. Y que eso se trata de error, acierto, que necesita de mí, que le diga, tú puedes, lo vas a lograr. En el momento, al principio puede ser difícil, pero después te vas a dar cuenta que sí lo lograste. Entonces, una cosa es muy diferente que tal vez puede estar triste, puede estar desanimado, puede estar en cierto momento pensando en otra situación, que por eso a veces no quiere cumplir con la tarea. A veces los niños son también muy sensibles en estas etapas, en todas las etapas, ¿eh? Es que dijo un comentario, escribieron algo en el chat, cuando yo expuse, se rieron, y eso nos parece a nosotros algo insignificante. Y yo creo que tendríamos que darle el valor que mi hijo él le está dando y enseñarle si en cierto momento esto es algo que lo está viviendo con gran intensidad, por eso te voy a enseñar a educar esa emoción para darle un mejor equilibrio que te permita sentirte con mayor autoestima. Evitar a veces sobreestimular a nuestros hijos con ciertos halagos. Todos nos vamos a veces al extremo, ¿no? Y exageramos a veces en la forma en que nosotros nos expresamos. Tú eres súper bueno, pues tal vez es bueno, es hábil, ¿no? Pero a veces le queremos poner más, lo magnificamos. Tú eres el campeón de todos, eres muy bueno para todo. Y pues a veces no tan bueno para todos, ¿no? Tenemos ciertas limitantes y no quiere decir que no sea bueno o que no haga el intento también. Porque si no, ¿qué pasaría? Podríamos estar formando un niño ególatra, o sea, que él mismo las puede y que nadie le puede decir, que tal vez un comentario, una opinión, nadie puede permitir un comentario así, o llamarle la atención, o analizar, o comentarle algo en relación a su conducta. Cuidado con esos superlativos que utilizamos o los calificativos al describir la conducta de mi hijo. Hay que marcar a nuestros hijos sus límites, por supuesto, y en qué aspectos tienen que mejorar. Es muy importante que le hagamos ver esa parte a mi hijo. ¿Cómo le voy a decir que es muy bueno en las matemáticas cuando estamos viendo que él en cierto momento está teniendo un aprendizaje bajo? Hay que decirle, a ver, ¿quién tendríamos como primer referente? Pues los maestros. Los maestros siempre nos van a brindar un referente del desempeño académico de nuestros hijos. Ellos ya tienen una visión y nos puede decir hasta dónde él está teniendo un desempeño adecuado, en dónde es donde le está costando dificultad. Y eso pareciera ser que a veces nosotros como papá, eso no es algo que debemos de escuchar. Eso es algo que tal vez no nos tienen que decir, porque pareciera ser que está todo muy mal. Acuérdense que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y que nuestro hijo está aprendiendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje ciertos aspectos o conocimientos o esquemas o sistemas que en cierto momento le es difícil comprenderlo a tu hijo. No tanto tal vez a mí, pero probablemente a veces nuestros papás nos educaron que en cierto momento como que no teníamos que darle ninguna queja o que cuidadito con que tu maestra me diga algo de ti, porque si no, pues nos iba mal,
nos pegaban, nos reprimían en cierto momento. Y entonces pareciera ser que era algo funcional y a veces yo creo que era un autoengaño, porque a veces tal vez no se dan cuenta de nuestras reales necesidades de aprendizaje que muchos necesitamos cuando éramos niños. Pero se sigue dando, ¿eh? Aún cuando estamos en la actualidad, seguimos cargando ciertas ideas y creencias en relación a esa situación de nuestros hijos, que no deben de presentar ningún problema, que no deben de presentar ninguna dificultad, que ellos así nacieron listos y todo deben de aprender. Ojo, límites, hijo, te sale muy bien el sumar, el multiplicar, pero donde hay que reforzar o donde tenemos que ver cómo tienes que saber para que el resultado de las divisiones o para que aprendas a dividir, ¿qué tendrías que tomar en cuenta? ¿O qué tenías o qué tienes que practicar? Porque acuérdense que es un proceso en el cual, si la práctica no la conjuntamos con un conocimiento, es muy difícil que desarrolles una habilidad. No solamente la práctica te va a enseñar cómo resolverlo. Habrá niños que sí, porque acuérdense que también tenemos que tomar en cuenta que hay niños que aprenden de manera visual, auditiva, kinestésica, etcétera. Entonces, tenemos que también no olvidar los estilos de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Sí los tenemos? ¿Sí los hemos detectado? ¿Qué tan conscientes estamos de la forma en cómo mi hijo aprende? Recordémoslo un poquito, para que cuando lo orientemos en sus dificultades o en sus obstáculos de sus situaciones escolares, podamos tomarlo en cuenta y brindarle más alternativas. Se necesita una valoración positiva y realista de uno mismo. Ya lo he mencionado, evitar un poquito el irnos de los extremos, ¿no? Pues así, ¿cuándo vas a aprender, hijo? Así está en chino, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Imagínense si nosotros ya le estamos dando por descartado, pues nuestro hijo se va a sentir más desmotivado. Ayudarle a nuestros hijos a aceptarse, a quererse y a reconocerse con sus virtudes y defectos. Hasta ellos mismos nos lo dicen, es que soy un tonto, soy un tonto. A ver, tal vez averiguar por qué lo piensas así, quién te dijo, dónde lo viste, por qué lo crees, hijo. Es donde son cosas que debemos de preocuparnos, averiguar de dónde está teniendo ese autoconcepto de sí mismo y claro que decirles que eso no es así, que tiene que aprender, por supuesto, porque él no se conoce a sí mismo y entonces tiene que aprender a conocer y a reconocerse lo bien que hacen ciertas cosas. Habrá cosas que tendrá que retomar, afinar o practicar, como todos, y por toda la vida, ¿eh? Una autoestima buena y saludable nos va a fortalecer a veces nuestras acciones sociales. Probablemente ya no seré tan sensible ante un comentario o una burla de un compañero. ¿Por qué? Porque ahora puedo entender que pues el compañero lo dice por tal cosa, ¿no? O porque lo ve de esa manera, porque yo no lo veo así. Yo no me considero una persona tonta, yo no me considero una persona que no sabe hablar. Eso es lo que nos da los beneficios en una autoestima buena y saludable. Adelante, por favor, Robert. Aquí les brindo unos síntomas para que puedan detectar qué tanto su niño tiene una baja autoestima. A veces se retrae, tiene pocas habilidades sociales y a veces nosotros somos muy permisibles como papás. No queremos caer en lo mismo que nos hizo nuestra mamá, de estar preguntándonos a todo qué hacíamos. Yo creo que ahí hay una gran diferencia en donde tenemos que ver, averiguar qué está pasando y otra cosa es como que querer controlar lo que hace o deja de hacer mi hijo. Es que, ¿por qué no vas a jugar con tus compañeritos? No, así está bien.
no tienen esas amistades, o a veces también no los promovemos esa amistad, ¿no? Nos da mucho miedo, tal vez a veces desconocer cómo son, o a veces porque los hijos también mencionan que tal compañerito tiene un comportamiento escolar a veces no muy adecuado, no muy agradable, o tal vez tuvo una fricción, un conflicto con mi hijo, cuando a veces él lo considera o a veces quiere ir a jugar con él, nosotros lo prohibimos. Y a veces probablemente somos nosotros quien limitamos su desarrollo social. Acuérdense que eso fue una experiencia que vale la pena platicar con mi hijo, reflexionar, ayudarlo a comprender por qué se dio ese hecho, qué fue lo que en cierto momento influyó y decirle que si eso quiere que se dé con ese niño, ¿qué tendría que aprender o hacer para que no vuelva a darse? Es ayudarlos a que desarrollen una habilidad social y no a generarles miedo ante los demás compañeros. Porque acuérdense que también tarde o temprano uno puede también caer en esas conductas sin querer de ese niño que no me agradó. A veces dice, no puedo. Lo vemos mucho en las tareas. No puedo, no puedo, no puedo. Y aquí a veces sin querer nos enganchamos. Sí tendremos que averiguar, a ver, ¿por qué dices que no puedo? Enseñarle que hay formas de enfrentar esos problemas. Claro que puede intentarlo, puede volverlo a hacer. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Quiere que se lo haga todo y es tremendamente dependiente de sus padres. A veces justificamos mucho a nuestros hijos sin querer. Es que les dejan mucha tarea, es que es mucho lo que tienen que hacer. Recuerden, papás, algo muy importante. Todos los grados escolares te van a pedir de tu hijo lo que el niño puede dar en su capacidad, a su edad. No te va a pedir más allá. ¿Por qué se nos complica el ver a veces que nuestros hijos están sufriendo de que es mucha tarea, es que esto no le entiendo? ¿Por qué no nos detenemos un poquito y reflexionamos algo? ¿Qué tanto nuestros hijos saben hacer tareas? ¿Qué tanto nuestros hijos tienen, vamos a decir, hábitos de estudio? ¿Se han sentado a ver cómo resuelven sus tareas? ¿Cómo tratan de entender y comprender? ¿Qué herramientas están teniendo para hacer tareas? ¿Qué tanto se organizan nuestros hijos? ¿O qué tanto nosotros también nos organizamos en relación a nuestros hijos? A veces los hijos ya quieren hacer la tarea, pero ¿cómo ahorita? Ahorita cuando vamos a comer, ahorita cuando, o sea, ¿por qué no nos determinamos un poquito y reflexionamos qué está pasando? ¿Por qué dependen a veces todo de nosotros? Me dicen en la terapia, Raúl, es que de veras no puedo ir a lavar los trastes, no puedo ni ver mi televisión porque tengo que estar ahí altas horas de la noche. Es que algo está pasando. Hay que averiguar. Ese inseguro tiene miedos. Es que está chiquito, es que le hicieron esto en la escuela, no tiene amiguitos, o tal vez pues nació en ciertas circunstancias, o todo lo tratamos de justificar. Yo no quiero decir que no son aspectos que sí influyen, pero nosotros no lo hagamos determinante esos aspectos, por favor, porque si yo lo veo determinante, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué le estoy transmitiendo? Pues que así es y que no hay otra forma de buscar una alternativa. Y no es así, ¿eh? Es exigente y perfeccionista. Bueno, híjole, ¿qué más quisiéramos que todos fueran así, ¿no? Pero a veces podemos estar cayendo en la exageración, ¿sí? Acuérdense que, ¿cómo le podemos enseñar? Pues a través de sus vivencias y experiencias. ¿Qué pasó la otra vez que tú estabas tan preocupado en hacer esto y hacerlo de esta manera y qué fue el resultado? Tal vez a veces nos van a decir, no, pues es que la maestra ni me puso 10, me puso 0, ¿no? Y entonces, bueno, tal vez ahí tendremos que averiguar qué fue lo que pasó, ¿no?
porque a veces tal vez los hijos interpretan ciertas cosas, las tareas, y a veces las indicaciones son otras. Pero bueno, ojo, no nos quedemos con eso nada más. Somete a sus amigos o hermanos a la fuerza a través de la humillación. Ah, bueno, pues eso se da muy típico, acuérdense, ¿no? Es que el hermano, quiere que yo haga esto, me evidencia, todo se lo echa a los demás. A veces tienen poco sentido del humor, bueno, también los papás, ¿no? Pero bueno, si estos rasgos o estos síntomas lo ven en sus niños, es el momento de que se acerquen un poco más con él. Hay herramientas y veamos qué está pasando. Y si es necesario un apoyo extra, lo que sea, búsquenlo. No está mal. Adelante, Robert. Vamos a algo muy importante. Pensamiento positivo. Un sistema de creencias establecido que muchos traemos no muy favorables. Nos cuesta trabajo positivo, ¿no? Porque a mí no me ha ido bien en la vida. Entonces, no lo puedo pensar. O porque me ha ido tan mal en la vida, ¿puedo decir que la vida ha sido muy mala? Yo creo que tendríamos que revisar un poquito ese sistema de pensamiento. ¿Qué me trae? ¿Qué implica? ¿Cómo ha evolucionado un sistema negativo en mí? ¿Me genera seguridad? ¿Me genera tranquilidad? ¿O mucha preocupación? ¿O duda? ¿O inseguridad? O a veces en cierto momento a llevar ideas o a crear ideas en las cuales caemos en puras generalizaciones. Que porque a mí me fue mal con una maestra en cuarto, entonces quiere decir que las maestras son muy malas y más las de cuarto. El pesimismo es más que una simple forma de ver las cosas de manera negativa. Actualmente se relaciona con las etapas depresivas. Cuidado, obsérvense un poquito, vean hasta dónde muchas de las depresiones actuales se puedan estar dando más por nuestra forma de pensar, o bueno, nuestro sistema de creencias, de creer que no merecemos una oportunidad, de creer que no merecemos un buen trabajo, de creer que pues me va a ir mal siempre, de creer que como no he sido buen hijo, pues también siempre me va a ir mal. Ojo, fomentar el pensamiento positivo evita pasarla mal, anticipando un futuro problema. Robert, bueno, gracias Robert, perdón, se fue a ir. Ok, regresamos. ¿Cómo lo podemos también inculcar un pensamiento positivo? Fomentando la imaginación. A ver, ¿qué pasaría, hijo, si tú te organizas bien en una tarde en relación a tus tareas, tus actividades deportivas, los apoyos aquí en casa? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Imagínate cómo sería ese momento en que tú expusieras un tema a tus compañeros o le dijeras a tu maestra lo que acabas de hacer conmigo. ¿Qué te gustaría de ser grande? Eso favorece mucho un pensamiento positivo. Nos abre de posibilidades, bastante. La experiencia nos proporciona cierto conocimiento de las cosas y de las situaciones. No para decirle, mira, mereces un castigo, ya ves, te lo dije, no en ese sentido tan negativo. Un positivo que sería, todo lo que pasa es una lección. Ahora ya sabes algo más de ese niño que tal vez no quería compartirte algo, ¿verdad? ¿Qué? Pues que tal vez tiene un sentimiento, que también llora, que también quiere jugar,
que también a veces no sabe expresar cómo jugar, cómo pedir una ayuda, que también tiene dificultades en su aprendizaje, en su convivencia. Eso es enriquecimiento para nuestra alma y para nuestro pensamiento positivo. Adelante, Robert. Una automotivación, mejor automotivación, ¿cuál es? Confiar en tu hijo. Es el primer paso para que ellos confíen en sí mismos. Hagámoslo. Lo tenemos que decir, sí, no solamente pensar, es que yo sabía que sí lo iba a hacer. Hijo, yo sé que lo vas a hacer. Pero papá, yo sé que lo vas a hacer. Tal vez no quiere decir que con eso lo hagas en este momento o ya con que lo intentes hoy, te va a salir. Simplemente darle esa libertad. Confío en ti. Yo confío en ti. Aún con sus equivocaciones, con sus dificultades, con su nerviosismo, confío en ese ser que vino a la vida y que es parte de un producto de un amor, el de mi esposa, el mío. ¿Por qué no confiar de manera incondicional y con ese amor en el cual pues muchos hemos crecido o nacido en esta vida? Fomentar en el niño aquello hacia lo que él se siente inclinado. Si él está interesado o muestra interés en algo, adelante, sin caer en la exageración. O sea, pregúntenle por qué le gusta esto, qué le gustaría tener, y tal vez evitar un poquito caer en, pues como veo que le gustan los dinosaurios, no, pues para el Día de Reyes tiene juegos de dinosaurios, tiene la colección de los dinosaurios, o sea, tranquilos, o sea, vayamos con calma tal vez. Hablarle al niño con mensajes positivos acerca de sus capacidades para conseguir su objetivo. Cada intento, cada pequeño intento para ellos es un logro grande. El poder hablar, se lo dije a la maestra, le dije, maestra, me pasa esto. Es tan increíble ver cómo los niños en la sesión me expresan con esa emotividad que ellos lograron decirle algo a su maestra que llevaban tal vez años inclusive, decirles que la admiran, que gracias porque la ayudaron. Imagínense, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Lo importante es que lo hizo, que lo logró, podérselo reconocer. Me da gusto, hijo, que lo pudiste expresar. Me da gusto que me digas ahora que no quieres, que sí quieres. Me da gusto que pidas ayuda. Me da gusto que busques quién puede ayudarte, que tú hagas las cosas por ti solo, que busques en otra, que consultes a tu maestra, a tus amigos, etcétera. Hacer que el niño imagine, igual, es importante la imaginación. ¿Cómo se sentirá cuando consiga lo que está dificultándose en ese momento? ¿Te imaginas, hijo? Ahorita nos está costando trabajo entender tal vez las tablas, pero tú te imaginas cuando ya te las pregunte, cuando te las diga de manera salteada, cuando llegues y me digas, papá, mamá, ¿qué crees? Pregúntamelas. Así lo dicen los niños. Y nosotros a veces podemos coartar esa imaginación, ¿verdad? Soñar despiertos, ¿no? A veces así lo hacemos, ¿no? Soñar despiertos. Claro, se vale soñar. Despiertos y no despiertos. Pero bueno, pedirle al niño que nos hable sobre esas otras veces que sí lo consiguió, qué sintió, cómo lo hizo, es muy importante en ese momento de mi hijo, cuando él está en esa dificultad y no puede, no puedo. Relájate y piensa, ¿te acuerdas en aquel momento cuando pasó lo mismo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste adelante? ¿Ya ves? Confío en ti. Y
Dejen a que esto se procese, porque a veces somos bien exigentes. Raúl, se lo dije ayer y pues mira, ya llevamos una semana. Tranquilo, tranquilo. ¿Y tú cuántas veces se lo sigues diciendo a la semana? Bueno, pues nada más se lo dije una vez. Bueno, y los otros 7 días o 6 días que pasó, debemos ser constantes. Buscar un aprendizaje en cada error. Acuérdense, todo es un enriquecimiento, todo es una lección de lo que tal vez yo conocía, no sabía. Pedirle al niño que piense lo que puede hacer diferente esta vez según lo aprendido. ¿Qué puedes hacer para no caer en lo mismo? ¿Qué puedes hacer para que tu maestra no te diga que tal vez te faltan ciertas tareas? Abrir posibilidades y no generarle tal vez cierto miedo, cierto temor. Otra vez, siga así. Vas a ver, al rato te va a decir la maestra que te falta esto y no vas a poder cumplir. ¿Y luego qué vamos a hacer? Y yo con que no tengo tiempo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Piénsalo, o te cambio de escuela, tú dime. Bueno, hay que ser persistentes. Buscar referentes del niño que le sirvan como ejemplo de superación. Nuestros hijos tienen sus superhéroes, pues agárrense de ahí también, sus deportistas, familiares que los admiren. Los niños admiran a veces al abuelo, al tío, al primo. También es importante en ese momento de crisis sacarle una referente personal y van a ver que eso le puede hacer una automotivación. ¿Por qué? Porque ellos están viendo, bueno, integraron a ese tío, a ese primo en su interior y puede tener su efecto positivo. Adelante, Robert. Asertividad, lo hemos hablado. Hay la habilidad o capacidad que tiene una persona para expresar, decir o mostrar lo que siente. Cree o necesita de forma respetuosa, clara y sincera, siempre sin molestar, agredir o hacer daño a nadie. Yo creo que eso tendríamos que ser mucho nosotros como adultos al momento de dirigirme a mi esposa, al hablar de un problema con mi esposa, con mis familiares, tener esa asertividad. ¿La podemos lograr? Claro que sí la hay. Aprender a decirle a mi hijo en el momento correcto y de la forma correcta lo que a ti te parece que está mal. Esto es lo que no me gusta cuando te pregunto qué es lo que quieres y te quedas callado. Esto me enoja. Verle a los ojos es muy importante a tu hijo y tomarlo de la mano para que en ese momento haga la actividad que tú le estás pidiendo en cierto momento. O para decirle, ¿cómo nos vamos a entender? Porque de esta manera ni te entiendo, no te puedo ayudar, no me dejas ayudarte. Es enseñarle a él que a veces también esa barrera no nos permite a ambos estar mejor en la comunicación ante los problemas y que tal vez ahí en ese momento yo no puedo ayudar. No soy un superhéroe, soy un papá nada más, una mamá. Evitar los gritos, discusiones fuertes y expresiones agresivas, evitarlo en lo más que se pueda. Se supondría que tendría yo que manejar o aprender a manejar mis emociones como papá. Marcar la conducta que no te gusta y el hecho, ahí es lo que les mencionaba, no a la persona. No me gusta que cada vez que comes te ensucias la ropa. En vez de poder decir, ¿ya viste qué cochino eres? Algunos casos, con el respeto, que dicen, ¿qué puerco eres, hijo? Evitemos eso. Juzgar a la persona, calificarla. Y va para todas las edades, ¿eh? Igual nosotros, si nosotros calificamos o juzgamos a nuestra pareja, tenemos ahí una gran resistencia y una lucha de poder. Ponerle pequeños retos al hijo para que se atreva a expresar y a comunicarse, no a sobreprotegerlo. Es que no sabe cómo pedir las cosas. Pues ponle un reto, mejor enséñale que vaya tal vez con papá y que le diga esto, que vaya con la tía y le diga esto, que vaya con él, te acompaño, pero ahora tú vas a pedir el pan, tú vas, o sea,
veamos a nuestros hijos con capacidad y con una inteligencia emocional que si la elaboramos, si la fomentamos, van a ver que el niño va a crecer emocionalmente y a madurar en muchos aspectos. Adelante, Robert. Empatía, capacidad para entender las emociones de los demás, para escucharlos y ayudarlos. Y a veces nosotros juzgamos las formas de expresarse de los demás. Ay, qué exagerado, la verdad, ¿eh? No, sí, la verdad se pasan, ¿eh? Está exagerando. ¿Por qué llora? ¿De qué llora? Estamos hablando de algo serio, no debe de estar llorando. ¿Por qué se enoja la otra persona? Ay, caray, no entienden, de veras. Estas son pláticas serias. Bueno, papitos, ojo, mucho ojo, decía ahí ¿cómo se llama? El comercial. Enseñarles a compartir y a hacerlo sensible ante lo que sucede ante los otros. Ok, puedes aprender a compartir tus cosas, claro. También puedes expresar y decirle cómo te gusta que se cuiden tus cosas. O que estas cosas, enséñales cómo las puede usar. Porque a veces nosotros los niños les comparten ciertos videojuegos o consolas y hay niños que tienen, bueno, algunos sí tienen las consolas, pero tal vez otros no las tienen. Y a veces no es de que no sepan cómo cuidar sus cosas, no saben cómo usarlas. Y a veces hay que ayudarles, enseñarles a compartir, pero también enseñarles a expresar cómo quieren que cuiden sus cosas o cómo se debe de jugar tal cosa. Ayudarles a reflexionar sobre cómo afecta su comportamiento a los demás. ¿Cómo te sentirías tú si viene un maestro o una maestra o un compañero, si te grita de esa manera, si agarra y te empuja o te avienta? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Te agradaría? ¿Cómo reaccionarías, hijo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? No estoy juzgando, estamos creando unas personas reflexivas y conscientes. Acude, promover la imaginación, nuevamente también es importante en la empatía. Imagina que eres papá y vienes cansado de trabajar y entonces tu hermano empieza a llorar porque no quiere bañarse. ¿Qué harías? En vez de tal vez decirle todos los sacrificios que hace papá o mamá, ¿no? Imagínate tu papá todo lo que hace, te compra esto, nos paga esto y todo eso. Es mejor en generar una empatía que de enseñarle un sacrificio que hacen los padres. Porque si no al rato te van a decir, pues yo no se lo pedí. Él porque le gusta trabajar. Y mucho, mamá. Bueno, acude en familia a centros de rehabilitación, ayuda. Claro, tenemos que tener empatía ante esa gente que necesita nuestro apoyo. También en esas campañas que tal vez en la escuela se pueden hacer, hay que donar, o sea, nosotros también hagámoslo por ellos, porque sí hay gente que sí lo necesita. Tal vez yo no, tal vez mi familia no, bendecidamente, agradecidamente, claro, pero en la vida sí hay gente que lo necesita y que sí necesita un granito, un apoyo. Reflexionemos esa parte. Fomentar las labores del hogar en equipo, ¿no? ¿Qué le decimos a veces al hijo? Ve, ayúdale a tu mamá a subir la ropa y tal vez estamos viendo nuestro juego de americano, nuestro Super Bowl y ayúdale. Y pues obviamente no hay un trabajo en equipo. Seamos nosotros modelos de trabajo en equipo. Hijos, vamos a lavar, vamos a hacer esto, a ti te toca esto es el otro y yo hago esto. Van a ver que tal vez se van a divertir, es menos tiempo probablemente, o lo importante era convivir, hacer cosas compartidas en familia. Ayuda a destinar parte de tus ahorros para el bien común. Bueno, está difícil ahorrar, pero tal vez, mira, esto va a ser para que el fin de mes compramos algo, o si vemos a alguien en la calle, podamos comprarle algo, regalarle algo. Hacer una labor social
es muy importante hoy y siempre como seres humanos. Adelante, Robert. Habilidades sociales, ya lo platicamos un poquito, conjunto de conductas que nos permiten desenvolvernos eficazmente ante situaciones sociales y resolver conflictos. No se trata solamente de expresar mi incomodidad, mi molestia, sino aprender a buscar una solución o a proponer una solución. Sí se puede. Mira, ¿qué te parece si para la próxima nos ponemos de acuerdo o mejor decimos qué quieres y qué yo quiero y a ver qué decidimos jugar? Promulgamos o fomentemos niños con capacidad, con inteligencia emocional. Participación activa en algún deporte debe de ser, obviamente, para socializar. Organiza reuniones con sus amigos en casa o permite que asista. A veces, es que yo no conozco a sus papás. Pues háblalos y conócelos, o invítales un café, o pregúntales quiénes son, qué hacen, qué no hacen. Los niños quieren desarrollarse socialmente. Anteriormente las calles, en algunos de nuestros casos, eran nuestra fuente de desarrollo social. Ahora casi ya están más privadas, hay más privadas que calles abiertas, imagínense. Y bueno, ni se diga del Face, de los medios electrónicos. Se necesita el contacto, claro, no es lo mismo la línea que el contacto. Reflexionen. Fomentar juegos de mesa en familia, pues caray, qué mejor, la verdad. Establecer reuniones familiares periódicas, pues sí, yo sé que a veces es que la abuela, es que el tío, precisamente desarrollemos una empatía, desarrollemos habilidades sociales con esas personas que tal vez respetemos sus formas de ser. Y no porque sea así, es un mal en la familia, es un ser humano, como todos. Yo también, habrá cosas que no les agrade a las personas, tal vez no me lo dicen, pero ojo, trabajo en equipo y colaboración, caray, siempre eso va a desarrollar una habilidad social. Ayudar, ser solidarios, cooperar, todos lo necesitamos. Ahora sí, como dicen, por el bien común. Adelante, Robert. Pues muchas gracias. Sé que hoy fue extensivo, pero pues así era el tema. Perdón. Muchas gracias. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Una disculpa, tuvo un micro apagón de luz en el momento en el que se fue por un segundo la presentación, pero afortunadamente no tardó demasiado. Gracias. Pero sí, justo como lo dices, es muy importante todo el tema, creo que muy completo y bueno, te comento algo que nos ponen aquí en el chat. Nos dicen, los padres debemos colaborar modificando nuestras conductas ególatras, ya que ellos vicariamente aprenden de nosotros, pero también la sociedad y el medio donde nos desarrollamos son un factor influyente. Efectivamente, no dependen de otros factores, pero lo esencial somos nosotros. ¿Por qué? Porque la educación está en casa. Y en la manera en cómo yo también me refiero hacia el mundo exterior, también va a ser, puedo aportar un granito. Si yo digo, es que con estos gobernantes, que todos son corruptos, pues ¿a dónde voy a parar? Y yo creo que, pues no es tanto así. Sí hay unos, o hay de corruptos a corruptos, pero a veces no todos son corruptos. Por eso nos sorprende ver que hay gente que sí hay honestidad y que sí hay gobernantes honestos de una u otra manera, pero no generalicemos lo que mencionábamos. Cada cosa es una particularidad, cada cosa es una experiencia, pero acuérdense que quien le da la puerta al mundo a nuestros hijos es papá y mamá. Exacto, como nos dicen aquí, los principales educadores somos los padres y creo que al final, porque hay una función muy clara que se cumple en torno a
a filtrar la información, ¿no? Es decir, de nosotros depende, somos un catalizador para lo que llega, para traducir. Si nosotros dejamos que la información fluya directo, pues estamos dejando ir una oportunidad justo de educar, ¿no? Pero si nosotros tomamos esa información, la orientamos, la dirigimos, etcétera, creo que ahí hay una gran ganancia. Por supuesto, vemos que sí hay países que tienen grados de educación en Europa, o sea, en América del Norte, o sea, sí los hay, claro que sí lo hay, y sí marca la diferencia. Reflexionemos, a veces hay necesidad de que me ponga yo a protestar o a quejarme sin dar una solución o comprender a veces cuando asistimos a las juntas con los padres, con los maestros. ¿Se dan cuenta ahí cómo reaccionamos? ¿Cómo nos ven nuestros hijos para poder externar una preocupación, una queja y ante todo buscar soluciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra inteligencia emocional para enfrentar cosas de la vida, de la escuela también, de los propios compañeros, de los propios papás? Es algo que sí creo que tenemos que reflexionar, una invitación. Sí, exacto, no dejarla pasar. Justo nos dicen, no dejemos todo el trabajo a la escuela. Creo que ahí es importante, ¿no? Porque al final educar termina siendo un verbo tan complejo que hasta el simple hecho de no hacer termina educando hacia mal, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros, muy concisos y sobre todo muy conscientes de lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, porque en todo momento estamos mostrando un camino y un ejemplo a seguir, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿alguna duda, algún comentario más? Me parece que no, mi querido Raúl, creo que quedó muy claro, fuiste muy preciso en todo, entonces, pues agradecerles mucho su participación, su presencia, a ti Raúl, como siempre, muy bien con el tema y pues bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, una excelente noche y que tengamos una gran semana a todos. Que la pasen muy bien, es un placer tenerlo siempre por aquí y pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias. Buenas noches, Gracias, que descansen. Gracias.